Soy el doctor Oscar Mendoza, estoy a cargo del área de cardiología del deporte del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y hoy me han pedido desde el Consejo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Argentina de Cardiología que conversemos unos minutos acerca de lo que es la evaluación precompetitiva de aquellas personas que desean realizar actividad física y dar un pantallazo general sobre lo que es la visión de diferentes sociedades, ya sea la norteamericana, la europea y la argentina. Básicamente e históricamente las sociedades americanas han pautado la evaluación a través de un cuestionario de 14 preguntas donde se incluían antecedentes familiares y personales del individuo a evaluar y preguntas de su examen físico. Si luego de completado este cuestionario no había ninguna sospecha para enfermedad cardiovascular, se podía otorgar el apto para realizar actividad física sin ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Sin la realización de ningún otro examen complementario que podía incrementar los costos de la evaluación. Esto tiene un nivel de evidencia clase 1 para un nivel de comprobación científica clase C. Para ellos, la detección del electrocardiograma de 12 derivaciones en asociación con la anamnesis y el examen físico, ¿sí?, puede considerarse en algunas cohortes relativamente pequeñas de jóvenes sanos entre 12 a 25 años. Y bien, tales recomendaciones hay que tener en cuenta que deben reconocer las limitaciones en la detección poblacional, ¿sí?, dado que puede haber mucha influencia de datos falsos positivos o falsos negativos que puedan entorpecer la evaluación, como así el costo requerido para respaldar la evidencia de lo que se va encontrando con la evaluación. Esto tiene un nivel de clasificación científica clase 2B y un nivel de comprobación clase C para la realización de estos estudios. Por su parte, el cribado masivo obligatorio universal con electrocardiografía en estos jóvenes para identificar anomalías genéticas o congénitas no se recomienda regularmente, ya sea tanto para atletas como para no atletas, con un nivel de evidencia de clase 3, con un nivel de comprobación científica clase C. En cuanto a las sociedades europeas de cardiología y de pediatría, la adición del electrocardiograma de 12 derivaciones para ellos tiene la potencialidad de mejorar la sensibilidad de enfermedad cardiovascular de aquellos individuos con riesgo de muerte súbita. De hecho, el electrocardiograma en reposo puede llegar a ser anormal en hasta el 95% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que es una de las principales causas de muerte súbita en los individuos que realizan actividad física. Del mismo modo, como también se han documentado cambios electrocardiográficos en pacientes con anomalías de tipo de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y o también de la presencia del nacimiento anómalo de una arteria coronaria, ya que es en los jóvenes la segunda causa de muerte súbita por atrás de la miocardiopatía hipertrófica. En cuanto al cribado cardiovascular previo a la participación, es recomendado de acuerdo a el consenso de numerosas sociedades médicas y deportivas europeas, y si bien hay consenso en que los atletas jóvenes deben ser examinados antes de participar en los deportes competitivos, hay debates en cuanto a la verdadera incidencia de muerte súbita en estos jóvenes, lo cual pone una pregunta de interés acerca de saber si en realidad estamos haciendo una buena evaluación tratando de descartar una patología que tiene muy baja prevalencia e incidencia, sobre todo en los jóvenes. Ahora bien, ¿es costo efectiva la realización de un electrocardiograma en la evaluación preparticipativa de un deportista? Estos son datos de la bibliografía internacional, no lo podemos analogar a nuestros costos, que es completamente distinto. La adición del electrocardiograma ahorra 2.06 años de vida por cada 1000 atletas, a un costo de aproximadamente $89 por atleta, y una relación costo-efectividad de $42.900 por año de vida ahorrado. En comparación con la historia centrada del sistema cardiovascular y examen físico, esta es la diferencia que hay cuando agrego el electrocardiograma. En comparación con ninguna detección,
o sea, no realizan ningún estudio, el electrocardiograma más antecedentes cardiovasculares y el examen físico ahorran 2.6 años de vida cada 1000 atletas, cuesta $199 y produce una relación costo-efectividad de $76.100 de ahorro por año de vida, ¿sí? Con un rango entre $62.000 y $130.000. En conclusión, la detección de atletas jóvenes con electrocardiograma de 12 derivaciones más antecedentes cardiovasculares y examen físico puede ser rentable. Este trabajo es muy interesante de la Sociedad Europea de Cardiología, de la revista de Cardiología Preventiva, habla de la prevención de muerte súbita en el atleta adolescente y el incremento del diagnóstico y la costo-efectividad de los test diagnósticos. Un trabajo sobre 1.650 atletas, donde el 57% eran hombres y la edad media fue de 15 más o menos un año, muchachos adolescentes. Los resultados arrojaron que el cuestionario del American Heart, el 5.9% de los pacientes, 0.9% de los pacientes pudieron ser detectados con anomalía cardiovascular. En el electrocardiograma se encontró el 3.78%. En el ecocardiograma fue un poco más contundente, 4.96%, y muy baja la prevalencia de la prueba de esfuerzo con 1.75%. 6 atletas de esta población fueron descalificados de la participación y 10 fueron remitidos para tratamiento intervencionista. Sí, muy baja cantidad de población, no obstante. La capacidad diagnóstica fue evaluada por el área bajo de la curva para detección de enfermedades que motivaron la descalificación, donde el cuestionario de la Asociación Americana tuvo una validez de 0.55, el electrocardiograma 0.72, el ecocardiograma fue más específico, 0.88, y muy pobre en la prueba de esfuerzo, casi al mismo nivel que el cuestionario de la Sociedad Americana de Cardiología. El costo de cada atleta que fue descalificado del deporte por enfermedad causante de muerte súbita fue aproximadamente 45.000 euros. ¿Sí? En conclusión, el electrocardiograma y el ecocardiograma fueron los estudios más útiles para detectar deportistas susceptibles a la muerte súbita, y la prueba de esfuerzo diagnosticó mejor a aquellos con problemas de arritmias para poder aplicar un tratamiento específico. Como decía hace un rato, la muerte súbita es poco frecuente, y fíjense que en este trabajo, ¿sí?, de cardiología en el joven, publicado en el año 2017, la muerte súbita de atletas dio una relación de entre 1 y 3 cada 100.000 atletas evaluados. Y las principales causas son enfermedades cardiovasculares, siendo las cardiomiopatías, la miocardiopatía hipertrófica entre ellas, como les mencioné hace unos minutos, y la anomalía de arteria coronaria, que les mencioné también, que es la segunda causa, como las principales causas de deceso en este tipo de deportistas. Si bien los programas de detección son recomendados por varias asociaciones médicas y deportivas, como son la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Americana del Corazón, el Comité Olímpico, la Sociedad Americana de Medicina del Deporte, el grupo de trabajo de cardiología preventiva de la Asociación Europea de Cardiología Pediátrica decidió apoyar la recomendación de la Sociedad Europea con especial énfasis en la necesidad de un electrocardiograma de 12 derivaciones para facilitar la detección oportuna de anomalías cardiovasculares. Y diseñaron el siguiente algoritmo. Atletas competitivos jóvenes, luego de un examen personal y familiar a través de la historia clínica, un examen físico y un electrocardiograma de 12 derivaciones, se podía diferenciar. Aquellos con hallazgos negativos se podía permitir la práctica de la actividad física o la competición. Y aquellos con hallazgos positivos determinaban otro tipo más de evaluación, un poco más compleja, con que podría ser un ecocardiograma, un test de ejercicio con o sin ecocardiografía, un holter de 24 horas y eventualmente en algunos casos llegar a la resonancia nuclear magnética y o a la angiotomografía coronaria. Y en base a estos hallazgos, el manejo independiente de cada paciente en particular. Ahora bien, interpretar el electrocardiograma de los deportistas no es una tarea sencilla,
debemos tener una serie de elementos para guiarnos y tener siempre presentes para no cometer errores diagnósticos que pueden ser muy frecuentes y nosotros confundirnos y privar a un deportista de la práctica deportiva, o bien dejar pasar por alto al deportista que tiene un problema cardiovascular y que podría haberse beneficiado con una buena interpretación del trazado del electrocardiograma. Hay hallazgos en el deportista que pueden ser limítrofes, pero que no generan ningún tipo de enfermedad. Por ejemplo, la desviación del eje hacia la izquierda, el crecimiento auricular, una de las cosas que más frecuentemente se ven, no solo en el electro, sino en el ecocardiograma Doppler. Uno ve el aumento del área y del volumen de la aurícula izquierda, y eso muchas veces es debido al acondicionamiento y el remodelado del corazón por el ejercicio, ¿sí? En algunos casos puede haber desviación del eje a la derecha, ¿sí? O el crecimiento auricular derecho. Hay que tener en cuenta que cuando varios de estos ítems se encuentran presentes, ¿sí? Pueden requerir estudios adicionales para poder determinar si hay o no enfermedad cardiovascular. Un punto interesante a tener en cuenta es la presencia, en algunos casos, del bloqueo de la rama derecha, que no debe confundirse con el bloqueo incompleto de la rama derecha. El bloqueo completo de la rama derecha es una situación en la cual el tercer vector de repolarización ventricular está enlentecido y es el que nos da el característico patrón de una S lenta impactada en las derivaciones de 1, ABL, B5 y B6, independientemente de la inscripción del complejo RSR' en la derivación B1 y o B2 y una duración de más de 120 milisegundos. Eso es un bloqueo de rama derecha clásico, es una enfermedad del sistema de conducción de la rama derecha de las de His y no tiene nada que ver con el bloqueo incompleto de rama derecha que les voy a mencionar posteriormente. ¿Cuáles son los hallazgos que uno puede considerar normal en el deportista? El incremento del voltaje del QRS, tengan en cuenta que muchos pacientes a veces son longilíneos, entonces los QRS son amplios, con lo cual los criterios de Sokolov que uno utilizaría habitualmente para hipertensión arterial no pueden ser aplicados al deportista, porque nos darían todos hipertensos. El bloqueo incompleto de la rama derecha, donde hay un retardo en la conducción del impulso a través de la rama derecha de las de His, pero que no tiene nada que ver con el bloqueo completo. Anatómicamente, la rama derecha de las de His discurre dentro de lo que es la banda moderadora que se encuentra dentro del ventrículo derecho. Al aumentar el tamaño y el volumen del ventrículo derecho por el remodelado, por el ejercicio, hay una discreta elongación de la banda moderadora, que es de un material duro elástico, ¿sí? Con colágeno, el cual tracciona la rama y genera que el impulso nervioso a través de ella se retarde unos milisegundos e inscriba ese característico trazado de RSR' en B1 o en B2, pero por debajo de los 120 milisegundos, ¿sí? Que es lo que no sucede con el bloqueo completo de rama derecha. Muchas veces yo veo informes donde me informan bloqueos de completo de rama derecha y en realidad el paciente tiene un incompleto de rama derecha, que a su vez es muy frecuente de ver en el deportista. Entre el 20 y el 50% de los deportistas regulares tienen bloqueo incompleto de rama derecha. Y uno muchas veces es lo que va a buscar en el electro de estos pacientes para ver si lo tienen como adaptación a la actividad física que están haciendo. Después tenemos que tener en cuenta las variantes de la repolarización en pacientes deportistas de raza negra, que si bien no es una población muy numerosa en nuestro país, uno sí lo ve en la población fuera del continente americano, en Estados Unidos, lo puede ver en Estados Unidos, lo puede ver más en Europa, lo puede ver en Centroamérica, porque hay mucha ascendencia afroamericana, afrocaribeña, y hay que tener presente algunas variables sí que son normales en este tipo de atletas y que no generan enfermedad. También los patrones de onda T en los individuos por abajo de los 16 años. Por lo general, en Europa, por abajo de los 16 años, es muy raro que pidan un electrocardiograma porque saben que hay mucha posibilidad de un falso positivo del método y uno puede tener enfermando un chico de 14 años que no tiene ningún tipo de anomalía cardiovascular porque está en presencia de un corazón joven, en desarrollo,
y que recién después de 3 o 4 años más va a poder tener un electrocardiograma más definido y uno va a poder ver si en realidad tiene o no enfermedad. Muchas veces chicos con electrocardiogramas aparentemente anormales a los 14 años, por arriba de los 16 tienen trazados electrocardiográficos completamente normales. Con lo cual pone una pregunta y una duda acerca de si hace falta hacerle sistemáticamente todos los años a chicos que hacen deporte un electrocardiograma por abajo de los 16 años. Es una pregunta muy interesante que en algún momento tenemos que discutir si vale la pena o no hacerlo. Las arritmias sinusales, sobre todo la arritmia respiratoria, es muy frecuente, sobre todo en los jóvenes, ¿sí? De acuerdo al grado de entrenamiento puede haber ritmos auriculares por vasotono vagal, ¿sí? O incluso a veces ritmos de la unión por el fenómeno del vasotono vagal. Puede haber inversiones de la onda T, y hay que ver la profundidad y la localización de la onda T. Muchas veces una onda T negativa en B1 es considerada normal, pero hay otros deportistas que pueden tener una onda T negativa en alguna otra derivación y ser completamente tomado como normal dependiendo la raza, dependiendo el género y dependiendo el tipo de deporte que hace, ¿sí? El bloqueo completo de rama izquierda, por su parte, es patológico de movida. Eso obliga a investigar cuál es la causa que puede haber generado eso, sobre todo en los deportistas mayores, donde tenemos que descartar que eso no sea de causa isquémica y que esté generando ese tipo de trastorno. Después, los diferentes grados de bloqueo auriculoventricular también son a veces frecuentes en los deportistas y eso nos obliga a ver cuál es el comportamiento de los mismos cuando uno determina la realización de algún test funcional para ver qué es lo que pasa con la conducción entre las aurículas y los ventrículos. La presencia de arritmias ventriculares, desde luego que siempre son anormales. No es normal tener una arritmia ventricular que puede llegar a ser benigna, pero que nos obliga a descartar que no sea por una causa cardiovascular estructural que esté generando ese conflicto. En conclusión, la adición del electrocardiograma tiene el potencial de mejorar el poder de detección previa a la participación para la identificación temprana de atletas jóvenes con afecciones cardiovasculares en riesgo de muerte súbita. Si bien se han planteado preocupaciones de que la superposición entre los hallazgos del electro en atletas sanos y afectados puede conducir a una alta tasa de falsos positivos y una baja rentabilidad del método, tenemos que tener presente esa situación. Fíjense, aquí tenemos en la columna de la izquierda un electrocardiograma completamente normal perteneciente a un atleta de raza afrocaribeña, ¿sí? En B2, B3, vemos un discreto ascenso del punto J con una convexidad del inicio del segmento CT y una negativización asimétrica de la onda T, que ya lo veíamos también en B1. En el cuadro del medio vemos un característico bloqueo completo de la rama derecha y en este panel vemos una imagen de bloqueo completo de rama izquierda y algo que también tenemos que tener presente siempre, que es la medición de la duración del intervalo QT. Un intervalo QT por arriba de los 500 milisegundos es inequívocamente una entidad patológica y que puede considerarse un síndrome de QT prolongado. ¿Cuáles son las recomendaciones para la integración en los atletas del electrocardiograma? Este es un trabajo muy interesante publicado en el año 2018 en el European Heart Journal. Y si ustedes se toman la molestia unos minutos de ver quiénes firman este consenso, son todas personas que hace muchísimos años que trabajan en esto. Está el doctor Sanjay Sharma como principal exponente de este trabajo, que es el jefe de cardiología del St. George's University Hospital. Está Jonathan Dresner, que pertenece a Washington University. Está Michael Papadakis, que es discípulo de Sharma en St. George's University Hospital. Van a ver hacia abajo también que está Antonio Pelliccia, Domenico Corrado, todos del Comité Olímpico Italiano. También está Andrea Lagerchet, que es otra persona ampliamente reconocida en Europa por sus trabajos sobre la cardiología del deporte. Toda esta gente ha estado en el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología y posteriormente a él se realizó un simposio de cardiología del deporte en Londres, donde yo tuve la oportunidad de participar durante todo el día con esta gente acerca de cuál es su experiencia en la cardiología del ejercicio. Fue muy enriquecedor y realmente
nosotros en la Argentina, por lo que pude comentar con colegas que estuvieron también en esa charla, no distamos mucho de tomar las mismas conductas y las mismas medidas que ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos lo hacen desde hace muchos años, lo escriben, y nosotros que tenemos la posibilidad de escribirlo, lo implementamos en nuestro lugar de trabajo. Entonces hacemos más o menos lo mismo en diferentes continentes. Eso es una de las cosas que uno se puede quedar tranquilo, de que cuando trabaja seriamente y trabaja a conciencia, lo que uno hace en el día a día también lo hacen en otras latitudes, con las mismas dudas, las mismas inquietudes, los mismos interrogantes y muchas veces las mismas permisividades que les da la experiencia y que nos da la experiencia de trabajar hace tantos años con deportistas. Fíjense, el primer electrocardiograma, el electrocardiograma nominado con la letra A, van a ver una T negativa en B1, B2, B3, con una ligera convexidad del cemento ST, ¿sí? Con un ritmo sinusal, con una T positiva en el resto de las derivaciones. Esto es un electrocardiograma completamente normal de un joven deportista. Es normal, esto es normal. Acá vemos un electrocardiograma también en ritmo sinusal, con una ligera convexidad y leve ascenso del punto J en la derivación B3, con T negativa de B1 a B3, ya no en B4, y esto es un electrocardiograma característico de un deportista de raza negra. ¿Sí? Y en este último panel vemos también un trazado en el cual vemos ondas T negativa en B1, un ligero incremento del cemento ST del punto J en la dirección B3, ¿sí? Con un ritmo completamente normal y una T positiva en el resto de las derivaciones. Esto también es un electrocardiograma completamente normal, ¿sí? Por su parte, el panel de la derecha, donde vemos el electrocardiograma con la letra D, vamos a ver unas ondas T negativa en D1, B2, B3, B4, B5 y B6. Este es un electrocardiograma patológico, nos debe llamar la atención. Este electrocardiograma con esta cantidad de ondas T negativa no es un electrocardiograma normal. Debemos investigar qué es lo que está sucediendo con este electro. En este otro, con la letra E, fíjense, este es mucho más característico, ondas T negativas, asimétricas, profundas, en B2, B3, B4, B5, B6, D1, ABL. Acá hay que investigar si hay o no una miocardiopatía hipertrófica y amerita hacer un examen con ecocardiografía Doppler a posteriori para ver si estamos o no ante una presunción diagnóstica correcta. ¿Sí? Este electrocardiograma no es normal. No es normal. Y el último electrocardiograma, de la letra F, fíjense su ritmo sinusal y llama la atención rápidamente el complejo en B1 y B2 con una punto J sobrelevado, ¿sí? Con una rápida caída de la rama descendente de la onda T en B1 y B2, con una T negativa asimétrica, y esto es característico de síndrome de Brugada. Esto es un Brugada. Esta es probablemente una miocardiopatía hipertrófica, y hay que investigarlo si es o no perteneciente a un paciente con displasia ritmogénica de ventrículo derecho. ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí les entrego la descripción de cada uno de ellos prolijamente para que ustedes después la puedan analizar con respecto a lo que les he dicho previamente. Aquí tenemos un electrocardiograma en el panel A donde vemos un segmento CT ligeramente sobrelevado con una T negativa asimétrica en B2, B3 y B4, ¿sí? Correspondiente a una elevación normal de un deportista, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con la inversión patológica que vemos en el panel de la derecha con la letra B, donde todas las derivaciones son con onda T negativa, un punto J nivelado, y esto sí conlleva a patología que debemos descartar. Este punto J está nivelado, pero con la T negativa asimétrica. Acá tenemos que investigar si no hay hipertrofia medioventricular y apical que puede llegar a corresponder a una miocardiopatía hipertrófica. En conclusión, la interpretación precisa del electrocardiograma en los atletas requiere un entrenamiento adecuado y una atención al detalle para distinguir los hallazgos fisiológicos del electro de los anormales, que podrían indicar la presencia de patología cardíaca. Fíjense que de lo único que he hablado, más allá
del famoso cuestionario del American Heart, que son 12 preguntas, me he centrado en el electrocardiograma, que es de altísima utilidad en la evaluación del paciente. Tenemos que saber interpretarlo. Después de ahí podemos definir si le pedimos un Doppler cardíaco, si le pedimos un ecoestrés, si le pedimos una ergometría, si le pedimos una perfusión, una resonancia, una tomografía, una angiotomografía. Pero primero, interroguemos al paciente, revisémoslo, y si tenemos la posibilidad de hacer un electro, interpretarlo. Y si hacemos un test de ejercicio, ver cómo se comporta ese electrocardiograma ante el esfuerzo, que es otra de las variables a tener presentes, sobre todo en los atletas por arriba de 35 años, donde la primera causa que tenemos que descartar es enfermedad coronaria. Después buscaremos otras, pero la primera es esa. ¿Por qué? Porque el 80% de los pacientes por arriba de 35 años que hacen actividad física y fallecen de muerte súbita mueren de enfermedad coronaria. ¿Qué se hace en nuestro país? En nuestro país se sugiere la realización de un electrocardiograma en toda evaluación deportiva, ya que, por ejemplo, más del 90% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica presentarán cambios en dicho estudio. Lo dije al inicio de esta charla. A pesar de esto, se ha observado que en algunas patologías no son evidenciadas por el electrocardiograma y sí requiere la realización de un ecocardiograma Doppler. Ahí estaría justificado, sobre todo ante la sospecha de enfermedad cardiovascular estructural. No se recomienda la realización de una prueba ergométrica graduada en la evaluación inicial básica de un deportista recreacional menor de 35 años que no presente ningún factor de riesgo. Si hay alguna sospecha de arritmia, ya sea Wolff-Parkinson-White, arritmia ventricular o supraventricular, o bien patología isquémica, se puede recurrir a la realización de la ergometría luego de los estudios comentados previamente. Y dada la mayor prevalencia de enfermedad coronaria en deportistas mayores de 35 años, en aquellos con al menos un factor de riesgo cardiovascular y que realicen actividad física de intensidad moderada o más, hay que realizarla periódicamente, o al menos una vez al año. Les agradezco el tiempo que han dedicado para escucharme. Espero que haya sido útil la explicación que he dado acerca de cómo evaluar un deportista en consultorio antes de la práctica deportiva, y espero que en el próximo curso que se va a dictar a lo largo de todo este año les vaya a todos muy bien. Un curso que yo hice hace unos cuantos años cuando daba mis primeros pasos en lo que era la medicina del deporte.